Ja estàs aquí? Molt bé, molt bé, molt bé. Però Vale. que crac que ets, eh? Buenas. Què tal? Molt bé. Com va? Se'm veu bé una miqueta? Mira, em posaré aquí i així Sí, ja no se't veu molesto. perfecte. Es veu perfecte. Guai. Molt bé, molt bé. Esperem una miqueta a veure si entra algú. Sí, sí. Sí? Vale, bueno, van entrant, però esperem. Hola a Esperem. todos. A veure si va entrar algú o no, a veure què va passant. Parlarem en castellà. En castellano, lo tengo presente. Va a costar mucho. Sí, pero lo conseguiremos, ¿eh? Sí, sí, sí. Home, jo en català, tu en menorquí. Jo en menorquí, bueno, también sé parlar català. Home, home, molt bé, molt bé. Sí, sin ningún problema. Muy bien. Bueno, si no empezaremos, ¿vale? Y a ver si se va conectando a alguien. Y si no, pues bueno, lo dejaremos grabado después en IGTV, por si la Vale. gente lo quiere volver a ver y ya está. De ¿Eh? momento tenemos a Laura, que es compañera, bueno, que es conocida, entonces a Muy ver bien, si le podemos aportar alguna cosa también. muy bien. Oye, a nosotros, cualquier Oye, duda, a nosotras. cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, también lo escribís por aquí y rápidamente o al final lo contestaremos todo. ¿Eh? Bueno, pues yo quiero presentar un poquito quién es Lali desde mi punto de vista, luego ya te presentas tú. ¿Eh? Perfecto. ¿Vale? Lali es una persona que llegó a mi vida, te conocí estudiando biodinámica, pero Ujú. sobre todo nos conocimos más en nuestro super viaje a A Estados Estados Unidos a Unidos. conocer a Jim, al Dr. Yellows, y coincidimos y nos encontramos de manera muy, muy gratificante y es una persona maravillosa, es una persona que llega al corazón. Y rápidamente pues me quise poner en contacto con ella para decir, oye, Lali, ¿por qué no hablamos un poquito de osteopatía, de obstetricia? Y él me dijo, encantada. O sea, que Ujú. estoy súper contento, súper orgulloso de que hayas querido estar aquí conmigo para hablar de la osteopatía y de la obstetricia, porque es un placer tener una persona tan valiosa como tú aquí. O sea, Bueno, que muchas gracias. la verdad es que el viaje a Estados Unidos fue un placer, fue un viaje muy Mm, estupendo para todos, creo yo, con experiencias muy bonitas. Entonces también pude conocer a Iván y es un amor, es una persona, es una bellísima persona. Y la verdad es que cuando ahora lo he visto haciendo directos, digo, chico, vamos claro, a liar la parda, ¿no? claro. Entonces, yo me presento un poco, soy Lali Mascaró, tengo un centro vivo en Menorca, entonces tengo un centro de osteopatía en Menorca. Es mi pasión desde que la conocí. Y un Ujú, poquito, bueno, porque me he especializado en obstetricia, es un poco peculiar la historia, porque yo como fisio era especialista en pediatría, a partir ujú, de ahí entré a trabajar aquí en Menorca como asesora en las escueletas, en lo que son de centros escolares de 0 a 3, ¿no? ujú, De ahí monté la consulta, entonces la gente me venía a ver como con los peques por problemas o desarrollos motrices carentes y a partir de ujú. ahí las mamás empezaban a preguntar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues nada, nos metemos a la rueda y al final, bueno, es una de mis especialidades o mi pasión y me encanta poderlas ayudar en todo este proceso. O sea, que intentaré ayudaros o explicaros un poquito lo poco que sé. Qué bueno. O sea que primero empezaste con la pediatría y después Mm. vas como fisio. ¿Cuánto tiempo pasó entre la fisio y la osteopatía? Yo me gradué en fisio, esta mañana lo hablábamos con mi madre, en el 2001. Entonces, a Ujú, partir de ahí ya veí que la fisio me faltaban herramientas. En el 2005 entré, yo ya estaba trabajando en una escuela de educación especial y en el 2005 entré como osteopatía, ¿no? Entonces, al 2009 me gradué y llevo, pues eso, desde el 11 años como osteópata y casi 20 como fisio. O wow, sea que muy bien, muy un buen bien. camino, un buen camino. Una buena experiencia clínica ahí. Sí, 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 la verdad es Bueno, que sí. Más que nada por la experiencia, sobre todo de las manos, ¿no? Que vas aprendiendo a medida que vas tocando a pacientes y cómo ves que cosas que sabías no funcionan, entonces te las tienes que apañar o ingeniar para, para poderlo sacar adelante. Yo creo que una de las cosas que más me ayudó es que aquí en Menorca no había ningún referente como osteopatía, ¿no? Entonces, ujú,
yo la sensación que tuve era de coger el toro por los Sí, cuernos, sí. que se dice, ¿no? Las bañas, sí, Y sí. espabilarme un poco porque no podía pedir asesoramiento a nadie, no tenía nadie cerca con quien recurrir. Entonces eso fue, creo, la ayuda o el trampolín que me empujó a continuarme formando en estas especialidades o en Ok. estos temas. ¿Y cómo llegó la osteopatía a tu vida? Interesante pregunta, Iván. Am, Mi padre es un poco brujo también, ¿no? Entonces siempre me decía, Lali, tú tienes que hacer osteopatía. Y yo le decía, no, papá, no me rayes la cabeza y además es un poco lo que hacemos, ¿no? Los hijos vamos en contra un poco de lo que los Los padres dicen. padres opinan. Y además yo por aquel entonces sabía que la osteopatía o entendía que la osteopatía era manipulativa, ¿no? El típico Ujú. thrust, el típico ajuste de alta velocidad. Entonces a mí eso me daba reparo, no me gustaba nada, ni en mi cuerpo ni en el cuerpo de otros. Entonces, bueno, trabajando en la Escuela de Educación Especial había un día una charla sobre osteopatía infantil y me metí ahí. Y ahí estaba Elena Golbano y Ainhoa, Mm, que me parece que también estaba Débora Mínguez. Entonces, ellas fueron mi luz hacia la osteopatía. Siempre que veo a Elena, para mí es mi mentora. Y qué ahí me bueno. metí de cajón. Entonces, el hecho de conocer ese tipo de osteopatía diferente bueno, me metí y es mi pasión. Realmente me encanta vivir y Qué trabajar de bueno. ello. Qué Uh-huh. bueno. Bueno, Elena es el ángel de mi hijo también. O sea, ya desde el minuto cero aproximado, me parece que a los 3, 4 días de nacer ya estaba en las manos Es, de sí, Elena. O sí, y la sea, verdad es que es otro amor como persona, es ujú, súper cercana y yo me la quiero muchísimo. O sea, creo que para mí fue mi angelito que me muy iluminó bien. el camino. Muy bien. Muy bien, pues mira, vamos a hacer unas preguntitas, ¿vale? Y luego si al final pues hay gente que quiere preguntar, pues las haremos al final y si no, pues iremos desarrollando las preguntas que vayamos haciendo, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues ¿en qué crees que puede ayudar la osteopatía a las mamás que están embarazadas? Mira, la osteopatía puede ayudarlas mucho en lo que es tener un parto de buena calidad, o sea, un parto realmente natural y sin ser muy traumático. También las Ujú, acompaña mucho en todo lo que es el proceso y en armonizar lo que son compresiones, cavidades, el suelo pélvico, para hacer llevar que ese embarazo sea mucho más ágil y llevadero, ¿no? ujú. Mucho más fácil de llevar con todos esos cambios, tanto físicos como hormonales, que podemos ir teniendo. Qué bueno. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como un poquito la mamá embarazada es como casi el inicio de todo, ¿no? Entonces era de plantearme, ¿no? De cuando ves o a bebés que representan que han tenido un parto vaginal natural, como dicen las mamás, ¿no? Y notas compresiones. También me acuerdo de unos mellizos que tuve, ¿no? Que me llamó mucho la atención, la compresión craneal que tenían. De ahí te das cuenta de la gran importancia, ¿no? Que tiene como ese continente, que sería la mamá, en relación a ese contenido, que sería el bebé. Y lo importante es que la mamá esté cómoda, ¿no? Mm, Para que el bebé pueda desarrollarse lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que trabajar con las mamás embarazadas es una herramienta súper bonita para ayudar a poder generar ese desarrollo de la salud, ¿no? Hacia el bebé y que ese bebé será un adulto. sí, sí, no, realmente cuando no hay esas fuerzas compresivas que comprimen al bebé, son bebés mucho más fáciles, ¿no? Y si no has podido tratar a esas mamás, hay esas compresiones, como bien tú dices, y que luego, bueno, si tienen ocasión de poder venir y poderlas liberar, pues genial. Y si no, luego a lo mejor les puede dar como consecuencias cognitivas o a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la figura del osteópata todavía está muy desconocida porque Mm. no saben muy bien la gente que hace, pero sí ¿Y que es qué es? verdad que, oye, ¿y qué es, no? Pero sí que es verdad que con el boca a oreja, es decir, si la gente está contenta, ha tenido Mm. una buena resolución de su problema, entonces se lo dice al vecino a otro, ¿no? Y es un Mm. poquito ese trabajo de ir sembrando la semilla día a día y momento a momento. Es muy cierto, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que las personas tengan la conciencia de que el toque osteopático a nivel palpatorio les va a ayudar en su proceso de salud, ¿no? Mm, Porque como no la conocemos y encima estamos acostumbrados a otro tipo de toque a nivel manual, más. Ujú. claro, le resulta a veces complejo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el boca a boca y los propios resultados en sí mismo Es avalan la importancia que el, tiene.
Sí, la verdad es que se está luchando mucho para que la osteopatía sea arreglada a nivel español. Estamos ahí, están haciendo un gran trabajo los del ROE, los miembros del ROE y la Junta Directiva. Entonces, bueno, a ver si pasito a pasito vamos haciendo camino hacia ese objetivo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el principal motivo de entrada en tu consulta, ¿vale? De las mujeres embarazadas? Cuando te pican a la puerta, ¿cómo es el principal motivo? Hay varios motivos, un poquito tal como te comentaba antes, así por teléfono. Uno es cuando vienen por un proceso de infertilidad. Entonces, cuando se ha hecho un trabajo de fertilidad para que pueda concebir, han concebido, ¿no? Enseguida quieren continuar para que ese embarazo fluya. Eso es uno de los motivos. Luego sí que es verdad que por dolencias musculares, pero el 90% de los pacientes que entran en las consultas por este motivo, ¿no? Es por prepararse al parto. Entonces tengo la suerte o la desgracia, dilo como quieras, que Menorca es muy pequeño. Entonces, si le ha funcionado a una, se ha ido pasando. Y la verdad es que es muy bonito cuando te viene gente de la otra punta de la isla, de Ciudadela, de Ferrerías, de Merquedal, un poquito con el objetivo de prepararse para el parto, ¿no? Es como lo tienen como más claro. Y hay un tanto por ciento que también viene derivado de las matronas. Hay matronas y ginecólogos que ya nos conocen, entonces saben un poquito del resultado de la osteopatía en estos procesos, y cuando ven algún caso de parto de nalgas o algún caso así un poquito complicado, intentan derivárnoslos para ver si podemos ayudar y hacer que sea un poquito más fluido. Qué bueno, qué bueno. Has hablado un poquito antes del tema de la infertilidad. ¿Podrías explicarnos un poquito? Yo creo que también la infertilidad es como el inicio de la obstetricia, entonces es como el principio de la luz, es como esa conexión invisible que ya empieza a materializarse. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué puede ayudar también la osteopatía a nivel de la infertilidad? Mira, hay muchas veces que la infertilidad puede ser por un tema orgánico, por un tema realmente físico, por una obstrucción Sí, de sí, las sí. trompas, por una no ovulación del óvulo, ¿vale? Pero hay muchas veces que se hacen esas pruebas o las pruebas de diagnóstico y son negativas. Entonces ahí hay alguna cosa que está condicionando esa posibilidad, ¿no? Muchas veces son tensiones fasciales, tensiones musculares. Incluso un día me encontré un antecedente de una chica que había tenido un impacto muy importante con una bicicleta donde se clavó el manillar a nivel pélvico, y eso había creado como una torsión del útero, creando pues que el ovario de la derecha trabajara más en anteversión, el ovario de la izquierda más en retro, y dificultara. En el momento que tú liberas esas tensiones y esos ovarios quedan libres, pueden hacer todo ese ciclo de maduración del ovocito, ¿no? Y luego ya hay más facilidad de una fertilización o de un embarazo. Entonces, ese proceso es muy bonito. Cuando todas las pruebas son negativas, nadie sabe por qué, pero ese niño no viene, ¿no? Y en el momento que tú puedes liberar esas tensiones fasciales y mecánicas y ves que todo trabaja, y al cabo de 2 meses te llaman y te dicen estoy embarazada, pues ese resultado realmente para mí es uno de los más satisfactorios que tenemos en nuestro campo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y esas eran mujeres que ya continuarán durante todo su trayectoria de embarazo, ¿no? Sí, normalmente hasta el parto. ¿Vale? Otra cosita que ahí me voy a meter en terreno desconocido para algunos, pero otra cosita que condiciona el hecho de poder quedarse embarazada son tensiones ancestrales. ¿Vale? Son informaciones tisulares del subconsciente que están ahí arraigadas, ¿no? de antecesores nuestros, de abuelas, de bisabuelas, que limitan esa fecundación, ¿no? Entonces, en el momento que tú conectas con eso, a esa capa y a ese nivel profundo, y se puede liberar, a partir de ahí hay como una abertura y todo puede volver a reactivarse. Qué bueno. Sí que es verdad que las mamás que antes de ser madres reciben tratamiento son mujeres que se dan cuenta de la gran importancia que tiene la osteopatía durante todo el proceso del embarazo. Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Me ha sorprendido un montón que a nivel de post-confinamiento las mamás embarazadas hayan sido las que de manera inmediata se hayan puesto súper rápido en contacto, ¿no? Porque son muy conscientes de cómo es su cuerpo cuando está libre de tensión o cuando empieza a configurarse con tensión, sean por experiencias laborales, sea por cómo están viviendo, sea por mucho sedentarismo, por lo que sea, ¿no? Entonces,
a mí este posconfinamiento me ha ayudado mucho a decir, wow, es que realmente, claro, cuando son ellas las que te están solicitando, ¿no?, el tratamiento, te das cuenta que ese espacio que estamos trabajando, que les ayudamos a que ellas mismas lo consigan, es algo buenísimo, ¿no? Es algo que lo Es algo agradecen muy, muchísimo. muy bueno. Yo que te quería comentar un poquito una experiencia que he tenido en este confinamiento también. Ujú, Justo antes de empezar habíamos trabajado con una chica de Ciudadela que en su anterior embarazo había sido por una cesárea de urgencia, ¿no? ujú, Entonces empezamos a trabajar y aparece el confinamiento y yo en principio, bueno, no, supongo que a ti también te ha pasado, no nos han obligado a cerrar, ujú, pero hemos estado abiertos por si alguien estaba bueno, o necesitaba una urgencia como ujú, servicios mínimos sanitarios. Entonces le comenté a esta chica si quería continuar con ese proceso de parto, más que nada para no cortarlo ujú, y iba viniendo con todo el confinamiento, con justificaciones y tal. Y bueno, era un caso muy delicado, no voy a explicar los detalles porque se ujú, fueron con complicaciones varias añadiendo, ¿no? Y al final yo le dije, bueno, hemos hecho todo el trabajo posible, con todo el cariño, con todo el amor, que sea lo que tenga que ser, sin ujú. podernos atacar a lo. Y luego me escribió un mensaje muy bonito, ¿no? De que supe que había nacido bien, con un parto totalmente natural, Qué bueno, pudiendo ella sintiendo todas las contracciones viscerales. qué bueno. Entonces, mira, se me pone la piel de gallina cuando, Claro, cuando lo claro, comento, ¿no? Incluso con ese confinamiento, con ese impedimento a salir, con esa prohibición, claro. venía de Ciudadela, entonces era el riesgo de encontrarse la policía, pero ella Ujú. me decía, no, no, Lali, yo quiero continuar y quiero seguir y asumiré. Entonces, ese sí que fue un proceso también muy, muy Qué bonito, ¿no? bonito, De acompañamiento. qué bonito. Entonces, eso es lo que nos hace disfrutar todavía más Qué de bueno, nuestro qué bueno. trabajo. Qué bueno. Es que es importante, mamás Mm, de segundos o terceros bebés que hayan tenido una cesárea previa. Es muy interesante poderlos trabajar porque ayuda muchísimo a la acomodación del útero y sobre todo sí. tanto en el segundo trimestre y en el tercer Y en trimestre el tercero. cuando esa tensión de esa cicatriz tienes que ayudar a que ese útero sea lo más gravito posible, o sea, que el útero crezca lo máximo posible. Y lo importante que es ayudar a relajar las tensiones miofasciales de esa cicatriz para que el útero pueda Pueda expandirse expandirse. Ujú. lo máximo posible, ¿no? Sí, sí. Aparte es muy, 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 muy importante. Muy bien, qué interesante. Y qué te iba a decir? ¿Qué aspectos objetivos, ¿vale?, buscarías en cada uno de los trimestres? Bueno, a ver, el primer trimestre se miraría un poco cómo se adaptan todas esas estructuras. Ujú, A mí me gusta trabajar la parte visceral con la parte estructural porque ujú, sobre todo hay muchas náuseas, hay muchos mareos y les incomoda mucho, ¿no? Entonces, si les puedes aliviar en eso, la verdad es que lo agradecen mucho. Y normalmente a mí me gusta mucho adaptar, armonizar esa parte visceral con esa parte estructural. ujú. ¿Vale? También es muy importante que la tiroides trabaje libre para la segregación de hormonas. Está la hormona, no, bueno, ahora no me acuerdo, tengo un Sí, conflicto ahí con las hormonas. Había una que era que facilitaba la progesterona, perdona. sí. Esa hormona es la que facilita un poquito a que el embrión se quede adherido a nivel pélvico y la verdad liberar un poco todo lo que son costuras superiores y toda esta zona para que pueda respirar mejor, abrirse longitudinalmente, ¿no? Eso en Sí. el primer trimestre. En un segundo trimestre a mí me gusta mucho trabajar lo que son precisamente la abertura de lo que es la tripa, ¿no? Porque vienen muchas tripas como comprimidas, entonces al liberar diafragmas y cavidades, tanto el diafragma pélvico como el diafragma superior, eso se libera, se ensancha y la barriga se relaja. Y luego en el Mm, tercer trimestre yo lo que hago es una preparación al parto. qué Libero el bueno. canal del parto, miro la línea media del bebé con la mamá y trabajo mucho el canal del parto, pero muy, muy insistiendo también en la zona izquierda de la pelvis. Los Ujú, bebés salen por la zona izquierda, entonces si ya están colocados en la zona izquierda, hacen un giro de perfecto. 45 grados y si están en la derecha, tienen que hacer un giro de 135, ¿no? Siendo más largo Eso es el muy proceso. importante explicarle a las madres, ¿no? Porque puede hacer que un parto sea corto a que un parto sea Parto sea largo. muy largo. Entonces las mamás tienen que ser conscientes de eso porque ya mentalmente saben que si el bebé tiene que girar muchísimo más,
pues ya son conscientes de que el parto pues va a ser un parto más trabajado. Entonces no tienen tantas prisas de decir, no, esto va lento o no va lento, sino saben que es el proceso natural y lo normal. Y exacto, ¿no? Pero bueno, el objetivo nuestro es en ese tercer trimestre liberar ese lado izquierdo para que el bebé se posicione y luego que el parto sea lo más rápido y sano posible. Okay. Entonces eso sería esas 3 fases, un poquito de trabajo. Para mí, por ejemplo, en el primer trimestre, en base a la exploración, por ejemplo, me gusta mucho lo que te comentaba, ¿no? Valorar el proceso de, por ejemplo, la escucha, el proceso de salud global que puede tener Importante. esa persona, por ejemplo, a nivel del sistema autonómico, es algo que me interesa muchísimo. Después, me interesa mucho ver qué disfunciones previas pueden haber. Por ejemplo, personas que pasen mucho rato trabajando delante del ordenador, ¿no? Y decir, Exacto. wow, es que encontramos unas vértebras torácicas que son como tiburones, ¿no? Es decir, que están súper fijadas, ¿no? Eso por un lado, pero luego una vez que empiezas a trabajar hay algo que siempre me gusta asegurar, ¿no? Decir que como todo el triángulo superior, me voy a asegurar de que esté bien libre. ¿Para qué? Para que todo ese crecimiento de ascenso uterino tenga la capacidad de poderlo hacer, ¿no? Porque si encontramos mentones que están muy bloqueados o, por ejemplo, mucha tensión cervical o todo el desfiladero torácico muy bloqueado, pues a mí me gusta siempre asegurarme, ¿no? De que todo ese triángulo superior en el primer trimestre, exacto, va a estar bien libre. Y luego, lo que comentabas, perdón. No, lo que comentabas de la capacidad de salud de esa persona. Eso es súper importante, ¿no? Porque hará que el embrión pueda crecer sano o el embrión a lo mejor tenga carencias o restricciones más calitativas de nutrientes. Claro. Luego, por ejemplo, el segundo trimestre me interesa mucho, por ejemplo, también el sacro. ¿Por qué? Pues por el sistema autonómico, pero también para que haya una buena adaptación a nivel de las caderas, o sea, de las sacroiliacas. ¿Por qué? Porque es un trimestre que te encuentras muy a menudo, ya que a lo mejor si es como inicio de visita, mujeres que te vienen con problemas de falsas ciáticas por el piramidal, que está súper hipertónico. Entonces, el sacro siempre me gusta asegurarme de que va a tener una buena funcionalidad, también en referencia pues, a que todos los ligamentos sacrouterinos o todo ese bol pélvico va a tener la capacidad y los ilíacos de empezar a ir hacia obertura. ¿Vale? Exacto. Me gusta también mucho la sincronización de la respiración primaria con la respiración torácica, ¿sabes? De asegurar que ese diafragma va a tener una buena funcionalidad y una buena capacidad adaptativa. Y luego también mucha acomodación de la cavidad renal, mucha acomodación fascial-lumbar, pero sobre todo la fascial-lumbar me centraré mucho y con obertura de caja torácica, dorsal ancho, mucha amplificación de costillas, ¿no? Para el tercer trimestre, para la respiración, ¿no? Entonces muchas mujeres que se ahogan muchísimo, que el fluido ya no se está movilizando bien y entonces importante ese diafragma o todo este mediastino de poderlo expandir, torácica, sí. No, de hecho, hacemos un poco lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que yo seguramente las manos ya me llevan y no me voy a poner a pensar, pero en el momento que liberas el sacro, liberas sacroiliacas, liberas palas ilíacas, liberas lumbares altas con pilares del diafragma, con los ligamentos frénico-mediastínicos, con los superiores, ¿no? Entonces vas abriendo todas esas cavidades. Vale. Es que, cariño, tú tienes unas manos que son increíbles. O sea, aún recuerdo ese tratamiento que me hiciste ahí en Aslan, o sea que la sensibilidad reboza por todo tu cuerpo. Me lo paso bien trabajando. Claro, me gusta mucho. Qué bueno. Y es que realmente es tan interesante. Yo me acuerdo cuando mi mujer estuvo embarazada de mi hijo, ¿no? Lo que agradecía también los tratamientos, ¿no? Le sentaban tan bien, bueno, es que era como adicta de decir, quería cogerla conmigo. ¿no? Yo sé que también se visitaba con Irene, ¿sabes? Pero era como, ¿sabes? Le iba muy bien, le ayudaba a conectar y le iba el trabajo un poco del parasimpático, ¿no? Muchas mujeres embarazadas, si trabajamos o estamos gestionando cosas, hay muchas veces que hay gente que aprovecha para hacer mudanzas, Claro, sí, no me el sistema simpático y eso... Epa, saco. Sí, y eso hace que el proceso todavía se bloquee más, ¿no? Entonces, conectar con ese parasimpático y que ellas salgan y que floten y que se sientan súper liberadas,
les permite llevarlo de otra manera. La verdad es que es muy gustoso como Qué bueno. terapeuta y como paciente. Yo me acuerdo con paciente, yo me trataba con Juan Carlos en ese momento. Qué Entonces bueno. también agradecía mucho esos tratamientos de, ay, qué bien, un poco de paz, ¿no? Un poco Claro. de Sí, sí. Es que hay que hay momentos que a las mamás se les pone la cabeza aceleradísima, sí. ¿no? Por ejemplo, como marido, ¿no? O sea, como padre, ¿no? Tienes que pintar o tienes que no sé qué o tienes que prepararlo, no sabes, y Mira, estoy diciendo mira, que es sí, el rol del marido, ¿no? En ese es el momento. rol. Eso es muy importante que lo digas. Estoy preparando un vídeo porque hay muchas mamás que ahora con el confinamiento se han quedado sin las clases preparto. Entonces, justo antes de empezar la charla, estaba editando un vídeo para estas mamás. Y estaba hablando un poco de la importancia de los cambios humorales que tenemos las madres Ujú. y cambios hormonales que no podemos gestionar. Entonces, si ya mensualmente tenemos nuestros ciclos y nuestros altos y bajos, en un proceso de embarazo esos picos son mucho más altos, ¿no? Entonces, es importante que la pareja lo sepa y, y que nos respete un poco. O sea, no es que nos hemos vuelto locas, ni No, simplemente que un no. día podemos estar llorando, el otro día podemos estar riendo, el otro día podemos estar agobiadas, el otro día súper eufóricas. Entonces, gestionar eso como parejas, yo creo que para vosotros tiene que ser difícil, pero es súper importante que nos podáis respetar y acompañar. Claro, Entonces, eso está genial que tú lo sepas y además, pero no todas las parejas lo saben, ¿no? claro. Y aguantar una mujer así, pues no siempre es A mí, fácil, seguramente. a mí me gusta que vengan los papás también, no, no en todas, ¿eh? Todas las visitas, pero me gusta que algunas visitas le Alguna. digo, ¿sabes por qué? Porque me gusta darle algunos consejos para que ellos mismos puedan conectar una con su bebé, ¿sí? Muy Y, importante. y conectar con la mamá embarazada, ¿no? Entonces, creo que eso es genial. Para mí, el haber podido conectar con mi hijo en la barriga fue una de las experiencias más bonitas que tuve, ¿no? Porque hay Así. muchos papás que son padres cuando le ponen el niño encima, No, ¿sabes? no, pero el Entonces, proceso de paternidad claro, empieza en el momento de la claro, fecundación y exacto, no es antes como que incluso, ¿no? y antes, Empieza cuando exacto, tú decides ser padre, ir a ¿no? por ese padre, ¿no? Y ir a por ese pequeño. Entonces ahí empieza realmente ese proceso de paternidad consciente, Exactamente, ¿no? exactamente. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué consejos les das tú a las mujeres embarazadas? Para decir, esto te va a ir genial. Vale, a ver, sobre todo, como ya te he dicho, como las veo más en el último trimestre, me encargo un poco de asesorarlas de cara a este preparto, ¿no? Entonces, les digo, hay muchas mujeres que quieren tonificar su cuerpo para no perder su figura y se van a Mm, caminar, pero en plan atlético, en plan como muy dinámico. Entonces les digo, no, no, tranquila, si te vas a recuperar igualmente, pero ves a caminar en plan paseo, en plan vaca, en plan tranquilo, porque ese movimiento de pelvis va a hacer que este niño vaya encontrando ese canal, ¿vale? Si vamos muy rápidos, lo que hacemos es el efecto contrario, hacemos una succión del diafragma pélvico hacia arriba, entonces tonificamos ese suelo pélvico, dificultamos la bajada, dificultamos que haya un buen... Entonces siempre les digo, caminad como muy lentamente, como en plan paseo, ¿sabes? Y siendo como muy conscientes del movimiento de esa pelvis. Luego hay otra recomendación que me gusta mucho, que es usar la pelota de pilates, la pelota ujú. boba, la pequeñita. Sí, la Yo fútbol. yo esa pelota la he usado como asiento en mi consulta, ¿vale? Ujú, Como silla de despacho, porque te permite realmente hacer una anteversión pélvica, abrir totalmente la pelvis y relajarla. ¿Qué pasa? Que hay muchas mamás que cuando trabajan con la pierna cruzada, ¿no? Es muy típico sentarse en una oficina y cruzar las piernas y ese cruce de piernas va cerrando esa pelvis. Entonces siempre es súper importante que la pelvis pueda trabajar abierta. Otro ujú. consejo que me gusta mucho, mucho es que yo lo usaba mucho era ponerse la pelota boba detrás de la espalda, así sentada. Yo ahora estoy sentada en el suelo, no estoy sentada en una Ajá. silla. Entonces, ponerse la pelota aquí detrás y abrir un poquito las piernas, ¿no? Como sentarse como en una posición. Y haciendo este movimiento de lumbares, realmente te relaja mucho la lumbar y estás abriendo muchísimo la pelvis. Estas son las tres cosas que, que más me gustan de recomendar y Enseñar. que siempre os recomiendo. Luego la otra es que se trabaje en el suelo pélvico, ¿vale? Ajá. Hay mujeres que vienen y les podemos ayudar a prepararse, pero hay mujeres que a lo mejor no se lo pueden preparar y Ajá. tienen que hacérselo ellas, entonces sí que les enseñamos cómo hacérselo
Sí que es verdad que muchas veces se lo puede hacer la pareja o Ujú, es un trabajo más superficial, ¿eh? No es tan profundo como ujú. el que podemos hacer el profesional. Pero bueno, va relajando un poquito la musculatura, ¿no? Si esto es la entrada vaginal, no sé si se me ve con el... Sí, se ve, se ve. Entonces, es ir intentando trabajar cada punto, por ejemplo, pues a las 2:10, a las 3:15, a las 4:20, a las 5:25, cada punto con pequeños masajes o con pequeños movimientos circulares o Ujú, incluso toda la zona. Sí que es verdad que si se lo pedimos a la pareja, a veces la pareja está un poco cohibida, ¿no? Pero mm, sí que es importante trabajar ese suelo pélvico. Y luego otro consejo que doy es que las relaciones sexuales, tener relaciones sexuales en esa parte final, si no hay un problema de cuello de útero corto o de una placenta previa, mm. esas relaciones sexuales ayudan a distender esas entradas vaginales, ¿no? Y entonces ayudan a elastificar esa musculatura. Pues esos 4 consejos son los básicos. Luego tengo otros para el parto, otros para el posparto y tal, pero Qué esos bueno, serían un poquito los básicos para que puedan ir lo más bien posible. qué Luego hay bueno. uno que siempre les digo, cuando vayáis al hospital tenéis que ir nutridas, hidratadas. Eso es súper importante. Y eso hay mucha gente que se olvida, porque nos ponemos de parto cuando el cuerpo está lo más relajado posible, ¿no? Y a veces es las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, en momentos que tú ya... Y lo que hay que hacer es hidratarse un poco, nutrirse, porque vas a llegar al hospital y a lo mejor te ponen en monitores, estás 2 horas en monitores. Luego te suben a planta. Cuando te suben a planta, te dicen, ahora te traerán la comida. Tú ves el carro de la comida y de repente te pones de parto. Entonces te bajan a Claro, la sala de partos y estás pariendo y te llevas 12 horas sin haber metido glucosa en tu cuerpo, ¿no? Entonces, antes súper de ir al importante hospital, eso. eso sí. Y Y si estás podéis, agotada. y estás agotada. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo cuando tu cuerpo ya no tiene energía. Por lo tanto, eso sí que hidratadas y nutridas. Yo me acuerdo de que con mi segundo hijo me tomé un colacao antes de irme a las 5 de la mañana y a las 6:30 ya había nacido. No sé si es por el chocolate o el azúcar de los cereales. Entonces dije, jo, pues más que nada eso, que hay muchas veces que se hace muy largo por eso, porque estamos Claro, agotadas y luego en ese momento ellos no te quieren dar azúcar, claro, porque saben que si hay una cesárea tienen que claro. poner anestesia, ¿no? Pero de momento que nos quiten un poquito Lo lo bailado. bailado. Qué bueno. Sí, sí. Yo tengo consejos para los padres. Venga. Yo desde mi lado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los papás, el ejercicio de la fitball también me Ujú. gusta que lo hagan con ellas, ¿vale? O Perfecto. sea, que se arrodillen un poquito, que pongan las manos en su pelvis y que puedan ir acompañando ese movimiento con la fitball, ¿sabes? Que vayan entrando en el movimiento con la pelvis, con la mamá, ese movimiento inherente que puede ir saliendo, que no tiene que ser un movimiento lineal, pero que vayan fundiéndose en el movimiento de tres y en lo que hay fuera. Sí, que se fundan. Es algo que me Muy bien. gusta para empezar a conectarse, ¿no? Luego hay otro ejercicio que me gusta mucho, que es que les hagan un masajito en la zona Así. lumbar. Va muy ¿Sí? bien, ¿eh? Muy bien. Eso. Les hago hacer sentados y entonces les enseño cómo tienen que hacer para flexibilizar la fascia lumbar. Sobre todo en el segundo o tercer trimestre, Eso. cuando esa zona lumbar va a estar tan densificada, ¿no? Entonces, les enseño cómo hay que hacer y también es un punto de implicación de que el padre tiene que hacer algo durante todo este proceso. Y luego también otro aspecto que me gusta es que les hagan masajes en los pies. Es algo que Se me encanta. agradece. Mm. Por varios motivos, ¿no? Los pies en la medicina china es el sostén, es donde están todos nuestros antepasados, es donde se encuentra el punto 1 de riñón, que es el punto de conexión con la tierra, es como la raíz. Entonces me gusta que conecten un poquito y que ayuden a liberar esa tensión de los pies de la mamá. Y después también me gusta porque, claro, las mamás, sobre todo en el tercer trimestre, con ese aumento de peso que tienen las pobrecitas, claro, imagínate esos pies que en tan poco tiempo se han tenido que adaptar. Están muy Entonces, hinchados. Mm. exactamente, creo que es Iván, te voy a algo coger esas ideas, ¿eh? claro, que Voy yo a como empezar a padre, meter al papá dentro. Más que nada, claro, no lo he metido hasta ahora, es curioso. Vienen cuando es por un tema de infertilidad, ¿no? Entonces uh-huh. vienen los dos ahí muy bien colocados, como estoy diciendo, ¿no? Vengo a acompañar a mi Acompañar a mi mujer. mujer, Y digo, bueno, también hay un trabajo para hombres en el caso de claro, que hay un problema espermático, entonces hay que hacer una liberación prostática o, o ¿no? o lo Entonces, que tú has dicho, un bloque o, ancestral que esté por ahí, que también hay en los hombres, claro, también hay.
Entonces, me vienen en el proceso de fertilidad. Pero sí que es verdad que en el proceso de parto me viene solo la mujer. Entonces, a partir de ahora me voy a plantear cómo meto yo al padre dentro de esas sesiones para pues hacer una visita con ellos y acompañarles. O sea que ahí me lo apunto y te Qué cojo bueno. esa idea. Qué bueno. Pues si tienes el vídeo por ahí, lo tengo porque en el confinamiento, como habían bastantes mamás que tenían en ese estado, decidí grabar el vídeo, lo que les enseñaba a hacer en consulta, ¿Vale? decidí grabarlo y entonces les envié. Entonces también Ajá. lo publiqué, ¿no? Pues para que les pudieran hacer durante el confinamiento, ¿no? Claro, estar muchas horas sentadas, muchas de ellas Claro. teletrabajando, No. ¿sabes? Todo el día sentadas, súper desconectadas de la pelvis. Claro, o sea, cuando más conectada tienes que estar de tu pelvis, Es menos cuando conectada. estás. Sin darle espacio al bebé, porque todo el día Porque sentadas, está, imagínate ese útero, ¿no? Entonces, pues está por ahí ese vídeo, o sea que pues, para acá. cógelo, cógelo. Perfecto. Para eso está, o sea que qué Muy bueno, bien. qué bueno. Pues sí, sí, sí. ¿Y cómo podría, vamos a hablar de esa fase final, cómo ayudaría la osteopatía en el parto? Uf, eso se me ponen las pieles de gallina. A ver, te explico. Realmente es tan bonito preparar ese último trimestre porque he visto casos de incluso lo que te decía, ¿no? Partos gemelares que Ujú. venían en posición de nalgas. Entonces, cómo ellos encuentran ese espacio, se giran y contra Qué todo bonito. pronóstico hacen un parto vaginal, ¿no? Entonces, eso es ya como, pero qué caramelo es este. Entonces, cuando les planteas ese trabajo, a ninguna te lo pone. Hay muy pocas que se han opuesto, sí que es verdad que hay algún par que se han opuesto. Yo lo que me funciona es las cojo con, ya no le quiero llamar protocolo porque no me gusta Ujú, la palabra protocolo, pero la experiencia me ha enseñado que como un régimen de visitas, ¿no? Entonces, ujú, durante ese trimestre las cojo 3 veces en 3 semanas de diferencia. La primera hago un trabajo totalmente externo, hago esa en la ujú. semana 32. Entonces hago un trabajo de diafragmas, de pelvis, de armonización de parte visceral, parte estructural, liberar diafragma, liberar cintura superior, que el hígado drene bien para liberar presiones, para que no haya estreñimiento, no haya hemorroides, ¿vale? Entonces es un trabajo externo y es como una presa de contacto, ¿no? Mm. Como pedirle un poquito lo que necesita y que nos conozcamos. Las dos últimas hay un trabajo externo, pero hay un trabajo interno de liberación vía interna, vía ginecológica, de liberación de todas esas estructuras, ¿no? Entonces Cuenta, es muy cuenta. bonito porque el 95% de las mujeres, el lado izquierdo está siempre un poquito más extendido que el derecho. Ujú. Entonces, eso se preguntó en un curso, si no recuerdo mal, y soy muy mala por acordarme de esas cosas, y creo que se comentó que tenía relación con el tema del riñón, me parece que lo Ujú. hablaba, un chico Caroline. No. no, Caroline no, un chico que trabaja con el sistema autónomo CLIM, que es muy bueno, que Ujú. trabajaba también en la escuela gallega, bueno, me va a salir el nombre. Entonces él comentaba que el lado izquierdo había ese ascenso, entonces es muy Kirlian. bonito. No. ¿Qué? Kirlian. No. No. No, Bueno, no sé, da pero igual. bueno, por ahí va, ¿eh? Es un chico que Sí. trabaja con el sistema autonómico. Un chico, no un señor, ya. Entonces, es muy bonito porque incluso en esa palpación notas que ese diafragma pélvico trabaja un poquito más ascendente. Entonces, cuando contactas con esos obturadores, con esos tejidos y simplemente escuchas sin hacer un Todavía trabajo. interna, ¿eh? Sí, sí, Todavía sí, interna. todo vía interna. Si tú escuchas, simplemente escuchas, esos tejidos hay un momento que hacen puff y Mm, bajan. Y en ese momento el bebé hace blop y se mm. coloca, ¿sabes? Y hace como, incluso las mamás te dicen, jo, se acaba de mover. Es como si abrieras una compuerta, el bebé lo notara y se recolocara, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la segunda visita, que es una primera vía interna, a la tercera, pues muchos bebés del lado derecho ya pasan al lado izquierdo. Entonces ya nos quedan esas 3 semanas que simplemente es repasar un poquito esa salida y ya, Y ala. Qué bueno. Sí, y porque todo fluye. hay que decir que el osteópata no es que le dé la vuelta al bebé, sino que da No, el espacio para que el bebé pueda buscar la posición que más óptima sea para él. eso es importante dejarlo muy claro, porque Mm. la única persona que puede girar un bebé es un ginecólogo especializado bajo Con, monitorización y en un quirófano.
¿vale? Entonces nosotros no giramos, nosotros no hacemos técnicas manipulativas agresivas. Lo que hacemos es liberar diafragmas, dar espacio para que ese bebé encuentre el camino y le sea todo más fácil. Y luego hay Qué una bueno. técnica muy bonita, seguramente tú estabas también, que nos enseñó Cristian, Ujú, sobre la línea media del bebé y la línea media de la mamá. ujú. Y Claro. cuando conectan es como... Además, hay veces que notas que ese bebé le cuesta, ¿no? Conectar con esa línea media de la mamá. Pero bueno, en la tercera visita se da. Entonces es como, vale, ya está, ya me quedo tranquila de que el trabajo fluirá, ¿no? Esas sensaciones que no las podemos estudiar científicamente y que no nos podemos meter ahí, pero que las puedes palpar con las manos, son tan Claro, sí, sí. maravillosas que al final yo me quedo con eso. Y luego cuando te dicen, no, el parto ha ido genial, digo, vale, pues ya está. O sea, no necesito ningún artículo científico que me lo avale, ¿no? Qué Entonces, bueno. este Qué bueno. proceso es muy bonito. Qué bueno. Bueno, incluso a lo mejor, aunque el parto haya podido acabar en una cesárea, ¿no? Pero Mm. el poder haber hecho ese acompañamiento, esa acomodación, esa conexión, ese punto de comunicación, ya es un regalo, ¿no? Aunque al final a veces queremos unos resultados, ¿no? Que los acabamos estructurando tanto porque queremos, ¿no? Pero es Entonces, súper importante, un poco lo que comentas. Tú puedes preparar toda la zona, pero no va a depender de nosotros, dependen de muchos factores, ¿no? Si claro, el niño tiene una huella de cordón, si claro, pasa un claro, sufrimiento, si tal, si cual. Entonces, bueno, como mínimo, preparar toda la zona. Y sí que es verdad que intentar hacer un proceso de sanamiento de ese parto, ¿no? Hay que claro, intentar tener un buen recuerdo. Yo siempre claro. digo que una de las cosas que ayudan es si tú te vas pensando o te imaginas todas las posibilidades que puedes tener de parto, Ujú. desde la mejor hasta la peor, ya tu cuerpo está como preparado para aceptar un Per- poco todo lo que venga, Perfecto. ¿no? Pero yo, por ejemplo, con la primera me preparé mucho para un parto lo más natural posible y casi en el momento me dijeron, no, es que te has bloqueado, te tengo que inducir oxitocina. Entonces dije, no, no, no. Y me volví a poner de parto, pero no todo el mundo a lo mejor, Claro. ¿vale? Entonces Bueno, es como, vale, pues vamos a hecho todo el trabajo y que sea lo que tenga que ser de la mejor manera posible. posible. Uh -huh. Pero esto que dices tú es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos inhibidores de oxitocina, ¿no? Que se van a producir en ese mundo hospitalario para parir. Por ejemplo, entramos en un paritorio y la luz que nos vamos a encontrar es una luz blanca brillante, ¿no? Y Uh se -huh. sabe perfectamente, la ciencia lo sabe, que una luz blanca va a ser un inhibidor de la oxitocina. Normalmente encontramos salas frías. Sabemos que el Sí, sí. frío es un inhibidor de la oxitocina. Se va a producir observación constante. ¿Por qué? Porque entra, te hacen un tacto, entra en otro. Vale. A veces hay alguien que ni conoces. Entonces sabemos que ese miedo y esa observación va a producir inhibición de la oxitocina. Uh -huh. Entonces, y ya no te digo si te dicen, uy, has dilatado poco, ¿no? Que te generen inseguridad. Ahí Entonces, ya. más inhibición. Diciendo que la oxitocina es la hormona que la mujer necesita para generar ese proceso del parto. Y diciendo también que la oxitocina, el pico más alto que se registra es en el orgasmo de la mujer. Entonces, es súper importante, ¿no? Que la mujer sepa que estas cosas pueden afectar al momento de su desarrollo, de cómo va a ir transcurriendo ese parto, ¿no? Entonces, la importancia de la tranquilidad o de Sí. armonizarlo lo mejor posible. Y sobre todo lo que tú has dicho, la tranquilidad y confiar un poco en el equipo que te va a sostener. Claro, Si queremos controlarlo todo, ahí nuestro cuerpo se nos va a bloquear y no vamos a poder avanzar. Pero si claro, confiamos en el equipo de matronas o matrones que pueda haber y les pedimos ayuda, yo siempre claro, digo, pedid ayuda porque las matronas claro, cada vez están más especializadas efectivamente, en partos naturales. Entonces, sí que es verdad que el parto, cuanto más dinámico pueda ser, mejor. Es decir, claro. lo que antes hacíamos, estirarnos en la cama para poder parir, ese va a ser un poco más difícil, pero si estás ahí y vas pidiendo cambios de posiciones, o de lado, o con la pelota, o con la cuerda, o balanceándote, o empujando, o de cuclillas, las matronas te pueden ir ayudando. Entonces es importante que pidáis ayuda a las matronas, creo yo. Qué bueno. Creo que
y que cada hospital tiene que tener esas Qué bueno. herramientas. Ojalá algún día haya mujeres osteópatas que estén dentro del parto. Digo Eso, mujeres y lo he dicho con mucha conciencia, por eso digo, creo que el parto a veces es cosa de mujeres, porque es como la tribu, ¿sabes? mm, El hombre puede ser que esté ahí, puede ser un problema que esté ahí a veces, entonces, porque el hombre tiene que estar preparado para ese proceso, debe de saber escuchar, debe de saber cómo está la situación, mm, debe de desarrollar un instinto primitivo que es el de protección familiar, ¿sabes? Pero tiene que estar muy a la escucha y a veces no estamos preparados para eso, ¿no? para Entonces, eso. ojalá algún día, ¿no?, llegue el momento de que haya mujeres osteópatas, ¿no?, dentro de ese proceso de final del parto, De, porque creo que las y, cosas serán muchísimo mejor. y yo esto aquí lo he intentado hablar con alguna matrona que es de proximidad y me dice, Lali, es difícil, pero tengo una compañera en la consulta que trabaja suelo pélvico, es especialista, es ella, entonces ella trabaja ha hecho un máster en no me quiero equivocar, creo que en la Bueno, Universidad de Canarias o hay una asociación que permiten entrar personas en los partos. Entonces, es como, ostras, me tengo que enterar porque mi objetivo final va a ser meterme allí, estar en un parto. Si se puede ayudar, se ayuda. Si se puede sostener, se sostiene. Y si no, nos sostener. retiramos para que cada uno haga su función, ¿no? Pero lo bonito es, jo, los vas preparando durante todo ese trimestre, durante todos esos meses, o incluso antes, cuando han venido por un tema de fertilidad, y en ese momento te quedas como, ¡puf! Me han cortado, ¿no? El proceso para mí sería bonito empezar un proceso y terminarlo en la sala de partos. Luego no se termina en la sala de partos, tú haces el acompañamiento posparto, Eso, ¿no? vamos a Tanto de hablar de la eso. mamá como del niño como de la familia. Entonces, Qué bueno. eso Y es es muy súper bonito. importante. Pues vamos a hablar de eso, va. Vamos Venga, a va. acabar un poquito con eso. Porque también para mí la obstetricia no acaba después del parto, sino continúa. Continúa hasta que más o menos se ha generado una adaptación. ¿Sabes? Cuando ya la familia se ha consolidado como familia, ahí podríamos decir que empieza a lo mejor otro proceso, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia en el posparto. A ver, como posparto, yo por ejemplo a las madres cuando vienen me dicen, ¿y ahora cuando tengo que venir, ¿no? Y le digo, mira, vas a venir cuando te notes preparada para venir. Porque cada uno vive el posparto de manera diferente. Es decir, hay gente que Totalmente. el posparto lo vive muy traumáticamente, que necesita más tiempo de estar en casa y adaptarse con esa criatura. Hay gente que en una semana ya están como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo siempre les digo, cuando tu cuerpo se haya ubicado, se haya centrado, te hayas adaptado al bebé, te hayas adaptado a esas rutinas, a esas necesidades, cuando tu cuerpo te pida venir, vienes, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí vuelves a hacer esa armonización de visceral y estructural, que además es muy bonito cuando las has tratado antes de un embarazo, durante el embarazo y post embarazo, ¿no? Porque antes del embarazo son de una manera, en el embarazo Mm. trabajan totalmente diferente y en el post vuelven a recuperar la esencia de cómo eran al principio. Entonces dices, volvemos a tenerte aquí con tus sinergias, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, y luego, por ejemplo, ya trabajar el suelo pélvico, pero sí que siempre les digo, venid cuando tu cuerpo te lo pida, no te hay que poner ni 15 días, ni 3 semanas, ni porque hay gente que va a necesitar 3 meses, hay gente que un mes, hay gente que una semana te dice, ¿me puedes mirar porque tal? Entonces adaptarnos a eso, ¿no? Qué bueno. Y lo bonito es también trabajar al bebé. Hay una cosa muy bonita en consulta, no sé si te pasa, que cuando trabajas con el bebé puedes percibir un poco el carácter de ese bebé, ¿no? Porque a veces hay como una comunicación. Entonces, cuando las mamás tienen al bebé me dicen, ya me decía que tendría carácter y que sería así y así, ¿no? Entonces, eso me gusta porque los bebés que han venido estando dentro de la tripa, cuando entran en la consulta, es como si ya conocieran ese espacio. Es muy diferente que trabajar con bebés que no han venido nunca, ¿no? Entonces es como, ese espacio lo conozco, son unas manos conocidas, es un trabajo conocido y cómo se libera. Entonces eso es ya... Es brutal y pasa, Es muy ¿eh? bueno, sí, Y sí. la mirada cuando conectan con... Y ya no solamente cuando son bebés, sino esa relación que se genera Mm, terapeuta-bebé es brutal, ¿no? Yo el viernes tuve una mamá que la he tratado durante la traté durante todo el embarazo. Ahora la niña tiene casi 2 añitos y ahora está yendo más a Cody y tal, porque al principio la visitaba yo, pero le dije que mm, fuera allí por cercanía.
Y el otro día pues vinieron a consulta y no extrañó absolutamente nada. Y pues, lo noté, ¿no? Me quedé y sabía perfectamente quién era yo, Sí, sí, lo ¿sabes? notan, lo perciben, sí. Era Y, increíble, era y luego, increíble. ya sé que es mucho pedir, ¿eh? Pero por ejemplo, cuando puedes tratar toda la familia, ¿no? Yo me encuentro, ya nos olvidamos un poquito, ya sé que me salgo un poco del tema, Iván, No, no, pero pero es así, es posparto. bueno, pero es posparto, pero a lo mejor con un niño de 3 años o 4, ¿no? Porque los primeros 3 años hay una crisis familiar importante Claro. porque se pierde el rol de pareja y hay una unidad de 3. Entonces, el pequeño es súper demandante, la unidad de 2 ha desaparecido y hay que hacer equipo. Entonces, hay veces que en esos primeros 3 años, porque uno está agotado, porque el proceso de crianza es agotador muchas veces, Ujú. ¿no? Emocionalmente y físicamente, Sí, estar sí. ahí presentes y conscientes. Entonces, ves como los dos padres entran en una lucha, en una rivalidad, ¿no? Para ver quién es el mejor, quién lo hace tal. Y eso se palpa en el tejido del niño. Tenga 3 años, 5, 9, 10 o 12. Entonces, cuando tú los puedes tratar y les dices a la madre, digo, no luchéis, respetaros, ¿no? Es como fomentaros, potenciaros el uno al otro. Si él lo hace mejor, pues fantástico, tú descansas y tú harás. Entonces, cuando hay esa simbiosis y los tocas a los tres y es como boom, boom, boom. Bueno, Sí. es como muy Es que bonito. a nivel de posparto el equilibrio familiar es fundamental. Y Es, es lo que tú dices. La llegada de un bebé, hay de todo, ¿no? Pero muchas veces genera inestabilidad, ¿no? Porque ya como vivimos en esta vida tan frenética, tan acelerada, es acabamos. como que, wow, ¿ahora qué me ha llegado aquí? ¿Sabes? O sea, es como, por ejemplo, a nivel de los papás, ¿no? ¿Tengo que empezar a trabajar o no? ¿Cómo lo hago? ¿Voy sin dormir? La mujer, ya has dejado de ser mujer y ahora es Y es madre, y madre. ahora es mujer, y es madre, y es mujer, ¿sabes? Y O es sea, pareja. Es y es como. pareja, y también es, ¿cuál es mi función aquí? ¿Qué es lo que hago yo aquí, no? Sí, Entonces, sí. y tienen un rol fundamental los papás en todo esto, ¿no? Yo siempre les Sí. digo, vosotros sois el descanso de la mamá, vosotros sois quien les permitís el espacio a la mamá, y es Eso es fundamental que, súper importante, Iván. O parece que me hayas tenido, o sea, me he pasado todo el día editando los vídeos y grabando y tal, ¿no? que Y bueno, apuntando un poco eso, es decir, hace 50 años el papá no existía en la educación de los peques. Ahora tenemos la suerte de que el papá forma parte, entonces eso es difícil porque hay que compaginar dos opiniones o dos ideas, ¿no? sí, Pero sí que es verdad que el vínculo padre-madre es diferente, bueno, perdona, padre-hijo y madre-hijo es muy diferente. Entonces, nosotros necesitamos que esa figura masculina o esa pareja, sea del sexo que sea, nos mm, sostenga a nosotras. Entonces, claro, eso que tú dices de que es nuestro elemento de descanso, por favor, que diga a todos los papás posibles, porque realmente esa es vuestra función. Si nosotros podemos descansar y recuperarnos, nuestra relación con el bebé es mejor, nuestra relación con vosotros como pareja es mejor y nuestra relación como unidad familiar es mejor. es mejor. Entonces, Mira, ahora, no, acabas de no, hacer no, la un pregunta, poco luego eso, ¿no? la La contestaré. función del padre que en esa crianza es de sostén de la madre, es decir, mmm, si vosotros estáis ahí presentes y conscientes, nosotros nos facilitamos y todo fluye. Si vosotros estáis allí, la madre está luchando, el padre está luchando, es como, y cada uno va un poco por su camino. O sea, que gracias, Iván, por dar en ese clavo. Qué bueno. A mí yo tengo que dar gracias a que las personas pregunten porque ayuda mucho, ¿no? Y claro, Ah, estamos hablando de primerizos también, pero es verdad, hay hijos que tienen que también aprender a ser hermanos. sí, Y entonces, es decir, son una figura indivisible de la mamá y del papá y de repente, claro, el que nace como segundo hermano ya nace siendo hermano, pero el otro no, el otro tiene el que otro pasa de hijo generar una nueva único, identidad. sí, Y más, por ejemplo, cuando nace incluso un tercero, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo esa unión familiar aún se debe de expandir más y cómo nuevos llegados, ¿no? eso, Pueden afectar a cómo ese esa. círculo se puede mover, ¿no? Mira, yo siempre digo que la unidad familiar, para ubicarse bien como unidad familiar, son 3 años, ¿vale? Ujú. Entonces, normalmente dentro de esos 3 años, la pareja suele intentar ir a buscar otro segundo hijo. Otra cosa es que llegue, ¿no? Pero suele intentar. Entonces, como el hijo venga entre el primero y el segundo año, allí hay una anarquía emocional pobre para el hijo que está ya presente,
porque madurativamente no lo puedes sostener, ¿no? Ni emocionalmente puedes sostener ese cambio, no hay ese razonamiento, no puede procesar por qué le pasa y queda como un poco destronado. Entonces yo siempre digo, que además por experiencia personal lo sé, porque tengo 3 y entre la mayor y el mediano se llevan 3 años y entre el mediano y la pequeña se llevan 2. Entonces el mediano, ese nacimiento de esa pequeña lo llevó fatal. Fatal, que era más maduro con 2 años que con 4, ¿no? Hizo un retroceso emotivo muy importante. Entonces, la mejor época, entre comillas, o para empezar a procesar, a tener otro hermano sería de los 2 años a los 3 años, ¿vale? Pero siempre, aquí estaba comentando una chica Sí, a los que tiene 6. 6 años, pero Le afectó, siempre, el bebé le afectó al hijo de los 6 años. claro, pero siempre va a afectar, porque pasa de ser hijo único durante 6 años a de repente tener a alguien donde la mamá tiene que estar todo el tiempo por ese bebé, por ese recién nacido. El hermano mayor se queda como desbambolando porque también necesita la presencia de esa madre. Entonces, aquí como pareja y como familia hay que tenerlo muy claro. Y yo siempre digo que una de las cosas que potencian mucho es darle al hermano mayor esa figura de hermano mayor. Es decir, no hacerle responsable, ¿no?, de cuida a tu hermano pequeño, sino de, jo, como eres tan mayor, ¿te apetece ayudarme y darme un pañal? O esa figura de empoderamiento. Creo que les... Pero bueno, siempre es un cambio, ¿no? Y intentar, ya que el recién nacido a veces no necesita tanto, entre comillas, necesita la lactancia materna, sea la lactancia materna, pero no necesita tanta atención. Pues bueno, a lo mejor repartirse y que el papá pueda estar para el recién nacido y la mamá dando soporte a ese niño, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que como el recién nacido es el amor de todos en ese momento, tú tienes que hacer un trabajo mucho de consciencia de no hacer carantoñas tanto al bebé y potenciar mucho a ese hermano mayor. Entonces, es muy divertido hacer una crianza porque cada uno emotivamente es diferente y tienes que jugar mucho con lo que das a uno, con lo que das al otro le tengo que dar menos porque si no se me sube, ¿no? Entonces, como cada uno trabaja de una manera bonita. Qué bueno. Es bonita, es bonita. Yo quería explicar una historia. Tuve el gran privilegio de, en el año 2010 me fui a Birmania de viaje de novios. Ah, mira. Y me acuerdo que fuimos a una aldea, ¿no? Y entonces en esa aldea entramos a una de las casas típicas que habían, ¿no? En el 2010 estaba en una dictadura, prácticamente no existía ni el turismo ni nada, ¿no? Y me acuerdo que me quedé sorprendidísimo porque cuando me abrieron las puertas de esa casa era una casa como en forma circular y dormían todos los miembros de la familia juntos. ¿Sabes? Ahí no existían divisiones familiares. Entonces te das cuenta del concepto de unidad. Aquí tú ya entras a un piso y, claro, está segmentado, ¿sabes? Vivimos en el mundo de la segmentación. Claro, ahí era otro concepto diferente. Entonces, está el niño, está la madre lactando, o sea, los animales, no es todo uno, ¿sabes? Y aquí esa segmentación es lo que genera tanta la diferencia entre yo, él, las diferencias, él recibe algo, yo no, ¿no? Que genera mucho conflicto interno. Bueno, pero aquí también va a depender un poco de cada niño, ¿eh? Porque, sí. O sea, intentas hacerlo lo mejor posible y dar esa unidad y no es tan fácil como tienes en la cabeza, ¿no? Porque cada niño, aunque lo eduques igual, realmente tienen energías diferentes, son energías, son ánimas, son almas diferentes. Entonces, es curioso como tú en 6 meses ya sabes cómo va a ser un niño, ¿no? Y su hermano con 6 o con 4 meses ya sabes de qué percal va a calzar, ¿no? Entonces es como decías, joder, es que tienen 4 meses y ya tienen caracteres y esencias diferentes. Bueno. Entonces, notar eso y poder llevar ese equilibrio es complejo. Es complejo. Yo quería decir, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo porque nos queda simplemente casi un minuto antes de que se corte porque Instagram hace crink. Entonces, si alguien quiere hacer algo... Y si no, pues yo ya... Y si no, también que nos lo escriban, nos lo pueden enviar, como ahora va a quedar colgado, nos pueden enviar algún mensaje por privado, tanto a Iván como a mí, e intentaremos contestar lo mejor posible. Muy bien. Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado aquí, ¿no? Para poder compartir este tiempo. Podrían no estar y han estado mucha gente, entonces les agradezco mucho que hayan compartido este tiempo con nosotros. Y luego te quería agradecer también...
tu gran toque de amor que tienes y de experiencia en este campo, porque es una maravilla poder compartir y poder conversar así de manera abierta. Creo que podamos hablar de la osteopatía así, creo que es algo que hace el bien, ¿sabes? Entonces, te lo agradezco de corazón porque me encanta. A mí me Muchas apetecía gracias. mucho hacer este vídeo contigo, Iván. Qué bueno. Realmente te lo agradezco que me hayas invitado. Me apetecía muchísimo. Qué grande, qué grande. Bueno, pues un besito muy grande a todos. Un besito muy grande para ti, Lali. Y igualmente. que vaya muy bien por Menorca. Qué envidia me das con eso. Mira, nos dicen, gracias por la aportación. Gracias.